Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. 9 de julio le doy la más cordial bienvenida a este espacio. En las últimas 24 horas México registra 34,000 nuevos casos de COVID, 134 muertes por el coronavirus, la cifra más alta de esta quinta ola. Cuídese y cuídese mucho, y como ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia, el fin de semana parece que no pasa nada, a pesar de que tenemos conciertos masivos y todo lo demás, y allá el martes empiezan a reflejar las cifras, y ahí están 134 muertos. Cuídese mucho. Estados Unidos anuncia que podría activar los paneles de resolución de controversias del TEMEC por violaciones de México en el ámbito energético en detrimento de empresas norteamericanas. Tribunal Electoral ordena a Claudia Sheinbaum, Monreal y Adán Augusto López no asistir o organizar mítines como los del Estado de México y Coahuila. El INE también ordena a servidores públicos retirar publicaciones proselitistas en sus redes sociales e internet. El secretario de Gobernación viaja a Aguascalientes al foro de Morena sobre la reforma electoral. Morena y el PT promueven ante la Suprema Corte un recurso para blindar a funcionarios con sanciones electorales a fin de que puedan efectivamente obtener candidaturas. No les vayan a decir, oiga, pues como ya son delincuentes electorales, no solo confesos, sino sentenciados, que les pudieran quitar efectivamente las candidaturas. Están tratando de ir por esa vía, lo cual es, en todo caso, previsor. Lo normal es que trataran pues de cumplir la ley, ¿no? Ya sería esto interesante. Por cierto, sigo oyendo la publicidad, usted la oye en los cortes estos donde nos ponen a los partidos políticos. El PT, que forma parte de la coalición gobernante, sigue proponiendo bajar el IVA a 10%, lo cual sería muy bueno. Ojalá el gobierno considere en este caso la sugerencia de su socio y nos bajen el IVA a 10%. Sería pues muy bueno en estas épocas de inflación tener ese alivio. El presidente dice que no hay desacato con el reinicio de las obras del Tren Maya y confirmó que el asunto ha sido catalogado como seguridad nacional porque hay, dijo, una conspiración y que no iba a dar más elementos para no ofrecer coartadas o argumentos a sus adversarios. El juez que ordenó, en este caso, frenar la extradición inmediata de Rafael Caro Quintero, declinó seguir con el caso. Dijo, mejor que lo lleve un juez, un colega mío del Estado de México. Alejandro Moreno anuncia cambios en la estructura del Revolucionario Institucional y sube al Dream Team a Rolando Zapata, exgobernador de Yucatán, a Hendrix, el exgobernador de Quintana Roo, Herrera Caldera, Miguel Alonso Reyes, también Nacho Peralta y Jara, son algunos de los que suben efectivamente en este caso a ayudar al presidente de la Revolución Institucional. Hoy Laida Sansores anuncia que habrá nuevo martes del Jaguar. Vamos a ver con qué descontón anuncian o de esta noche le dan el saludo a Alejandro Moreno. Pendientes estaremos de ese tema. El 68% para todos efectos prácticos de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En este caso, cuando hablamos de las mujeres, sube hasta 72%. Vladimir Putin participa en una cumbre trilateral con el líder de Turquía, Erdogan, y el líder de Irán como parte del desafío de Moscú a Estados Unidos y Europa. Además anuncia Gazprom, por otra parte, que pues no está garantizado el abasto de energéticos en los próximos días. Europa se pone a temblar. En más información, Twitter le gana un round a Elon Musk, que se enfrentarán en juicio en octubre. Netflix anuncia la pérdida de casi 1 millón de suscriptores durante el segundo trimestre del año. Pío López Obrador, hermano del presidente, dice en una entrevista que tuvo con Expansión que las aportaciones del movimiento que recibió, dice que no pidió favor a ningún funcionario. Está indignado, dice, si solo recibía dinero en efectivo, ¿cómo se atreven en este caso a calumniarme? Dijo el hermano del presidente. Vamos a una breve pausa, volvemos. De hoy nuestro embajador en Naciones Unidas participó en una sesión en donde se habló del tema de los niños, una sesión conducida por, en este caso, Brasil, que le toca presidir el órgano. Parte de lo que dijo Juan Ramón de la Fuente Puesto. Para México, la protección de la infancia en los conflictos armados mantiene una alta prioridad. Lo es desde la perspectiva de la diplomacia preventiva,
y de la protección de civiles durante los conflictos. Pero también lo es para lograr una paz sostenible en los periodos postconflicto. Es claro que para lograr una plena reintegración se requieren además servicios nacionales de protección a la infancia que incluyan educación para todos y seguridad social. No bastan, pues, la prohibición del reclutamiento a menores o la prohibición al matrimonio infantil, todo lo cual es importante. Se requiere ir más allá. Confiamos que estos propósitos sean motivo de unidad y de acción entre todos los integrantes del Consejo y de la membresía de las Naciones Unidas. Bueno, y seguimos con la información. Hace un momento platicaba con el diputado Muñoz, si usted nos acaba de sintonizar, él preside la Comisión de Recursos Hidráulicos y me recordaba que el 75% del agua en este país va a la agricultura y a la ganadería y en muchos casos no, bueno, la mayor parte de los casos no se paga, es gratis, de tal manera que pues tenemos el dispendio brutal que tenemos. Hay mucha gente que se fija en que si en la ducha o si usar tal o cual cantidad de litros al día para cualquier otro producto en las urbes es el gran problema. El gran problema de este país es el sector primario. Y bueno, pues en algún momento tendrán que reordenar este asunto por la grave crisis hídrica que tenemos. Doy ahora la más cordial bienvenida al director general de Estadísticas de Gobierno y Seguridad en el INEGI, Óscar Jaimes Bello. Señor director, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto saludar. ¿Cuál es el dato que arroja la encuesta nacional de seguridad pública urbana al segundo trimestre del 2022? ¿Cuánta gente se siente insegura en la comunidad en la que vive? Director. 67.4%, Leonardo, de la población de 18 años y más que habita en las 90 zonas de interés de esta encuesta. Son 75 ciudades, aunque en la Ciudad de México desagregan las 16 demarcaciones, alcaldías, entonces son 90. Esto representa pues más o menos cerca del 90% del total de la población urbana en el país. 67.4% de la población, 18 años y más, consideró inseguro vivir en su ciudad a causa de la delincuencia. Director, me resulta inquietante, ya en conversaciones anteriores me había hecho usted notar la brecha de género que había en la percepción de inseguridad. En este caso me parece que más que una brecha tenemos ahí un cañón del Colorado. Ser mujer en este país incrementa brutalmente la percepción de inseguridad. Así es, Leonardo, las mujeres, el nivel de percepción que tienen, el 73% de las mujeres se manifiestan inseguridad por la delincuencia en su ciudad, frente a 61% de los hombres. Sí, es una variación, es una brecha. ¿Habíamos tenido alguna brecha tan importante, Óscar? Generalmente están en 10 puntos, ahora se abrió un poco más, prácticamente 13 puntos porcentuales entre las mujeres y los hombres. Generalmente se encuentran en 10, 11%. Ya. Lo que tiene que ver con ciudades, que es también un tema estelar de esta encuesta, los que estaban mal están mal o peor, y los que estaban bien están bien o un poquito mejor. Más o menos, ¿cómo está la geografía nacional, director? Sí, Leonardo, Fresnillo y Zacatecas continúan como las ciudades con mayor nivel de percepción de inseguridad, con 97 y 90% respectivamente. Después está Ciudad Obregón de Sonora, en el caso de Ciudad Obregón, con 90%, 89.7%. También en ese nivel se encuentra Irapuato, de Guanajuato, después Cuautitlán con el 89% y Colima con el 88%. Mientras las ciudades que tuvieron un menor nivel de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 15%, la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México con 24%, Tampico con 28%, Piedras Negras 29%, Saltillo 30% y Los Cabos 31%. La Pacífica Mérida, director, tuvo un brinco estadísticamente muy relevante, ¿no? Sí, pasó de 26.3% del año pasado, junio,
a 34.1% en este junio de 2022, y respecto a marzo, también 22.4% estaba en marzo y ahora 34.1%. Tuvo un incremento y por eso ya no se encuentra en la lista de las primeras con menor nivel de percepción. Ya. Los destinos turísticos principales, Cancún y Acapulco, siguen siendo zonas percibidas como muy riesgosas, director. Sí, tenemos ese tipo de situaciones en Guerrero y en Quintana Roo. Efectivamente, como lo mencionas, Leonardo, tiene niveles Acapulco del 81% de percepción de inseguridad en la población de 18 años y más, mientras que en el caso de Cancún, en Quintana Roo, que por cierto recientemente agregamos también a la capital, a Chetumal, porque no la teníamos hasta hace algunos trimestres. ¿Cómo anda Chetumal, director? Chetumal actualmente en 59% y estaba en 57%, no tuvo un movimiento importante. Cancún estaba en 80 en marzo y ahora 82.6%, no es significativo, se mantiene ambas en los mismos niveles que tenían en marzo. Ya. Y lo que veo es un deterioro muy importante. Bueno, ya hablamos de Acapulco, pero veo que en Ixtapa hay un brinco ahí particularmente inquietante, ¿no? Es 58 a 78, quizá el brinco más grande que haya, digamos, como ciudad. Pero en términos generales, cuando vemos Guerrero, Chilpancingo, Ixtapa, Zihuatanejo y Acapulco, malos datos. Sí, Ixtapa, Zihuatanejo, 78%, y estaba en 58. Y andaba en 58, ¿correcto? Sí, de 58 pasó a 78, un incremento muy relevante y significativo. Chilpancingo estaba en 76.5 y en marzo, ahora en junio, 81.7%. Ahí no hay variación significativa, se encuentran en niveles similares. La capital sigue teniendo, director, variaciones según demarcaciones tan efectivamente contrastantes. Decía usted, Benito Juárez, hace un momento, que estaba bien y mejora, y Xochimilco, por ejemplo, que empeora, y particularmente las demarcaciones del sur, ¿no? Veo que Tláhuac, Milpalta les va un poquito peor. Sí, Gustavo Madero, por ejemplo, tiene una disminución de 72 a 63.5% de la población que percibe inseguridad. Iztapalapa también tiene una mejoría de 78 a 70% de la población que la considera insegura. Azcapotzalco también mejora, pasa de 83 a 72%, y Miguel Hidalgo de 64.5 a 42.7%. Son las que tuvieron veintitantos puntos en Miguel Hidalgo también, ¿va? Sí, mejoraron estas que mencionamos, Leonardo. Y las que les fue un poquito peor son las del sur, ¿no? Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Sí, tiene Xochimilco nivel de 80%, Tláhuac 76.6%, son de las que tienen los niveles de inseguridad, de percepción de inseguridad más elevados en la Ciudad de México. Ya, históricamente, pues los temas estos del cajero automático y el transporte público siguen siendo las actividades que más miedo infunden a la gente. ¿En este caso se corrobora en esta encuesta? Sí, históricamente, y también las mujeres tienen mayor percepción de inseguridad. En los cajeros, 82% de las mujeres, mientras que los hombres 70%, el transporte público 76% las mujeres, 64% los hombres. Los bancos 70% de las mujeres y los hombres el 55%, mientras que en los lugares donde hay un menor nivel de percepción de inseguridad son la casa, la escuela y el trabajo. En la casa 23% de las mujeres, 17% de los hombres. En la escuela 26% de las mujeres, 17% de los hombres, y en el trabajo 34% de las mujeres frente a 28% de los hombres. En todos los casos, las mujeres tienen un mayor nivel de percepción de inseguridad por la delincuencia que los hombres. Ya, lo que tiene que ver con ver conductas delictivas o antisociales, cosas que generan efectivamente irritación e inseguridad, veo que prácticamente en todos los rubros que miden, director, se percibe un incremento, desde consumo de alcohol hasta robo-venta de gasolina.
Sí, la atestiguación de conductas delictivas es un elemento importante a medir, y aquí, la que mencionas varias, tenemos la venta o consumo de drogas, por ejemplo, esa pasó de 39.3% a 41% entre marzo y junio. También los robos o asaltos de 54.6% a 56.3%. El consumo de alcohol en la calle es el más alto, de 60.7% a prácticamente 63%. Todos estos que mencionamos tienen un incremento estadísticamente significativo entre marzo y junio de este año, un incremento. Ya. Sobre lo que tiene que ver con conductas inciviles, que son un problema muy serio de convivencia en el país, veo que efectivamente la gente, particularmente las mujeres, detectaron, por ejemplo, que hay conflictos por ruido por parte de sus vecinos, gente que tira basura o que la quema en el espacio de convivencia. Y bueno, pues, ¿qué nos cuentas de eso, director? Sí, es un elemento que también incluimos en la encuesta para medir conflictividad que puede darse en la población, y aquí pues sí es un elemento importante tomar en consideración. 28.2% de la población, me desubiqué, estoy ya en otro indicador. Dame un momento y te ubico ese dato relacionado población con conflictos o enfrentamientos por tipo de actor. El 76% es con los vecinos. Así es. 32% con desconocidos en la calle, 15%. Es decir, el tema de la convivencia sigue siendo un asunto fundamental en el país, en, digamos, multifamiliares, urbanizaciones, condominios, ¿no? Sí, y bueno, también tenemos las ciudades donde esto se presenta más, el nivel de conflictividad. Tlajomulco de Zúñiga, 72%, Gustavo Madero, 63%, Iztacalco, 69%. Mientras que en las ciudades donde menos se presenta, Tapachula, 12%, General Escobedo, 13.4% e Irapuato, 17%. Pero sube, yo soy vecino de Álvaro Obregón y veo que sube del 21 al 56%. Entiendo que los vecinos no se han portado particularmente bien, pero son incrementos estadísticos impresionantes, Óscar. Sí, este tipo de movimientos se presenta, y es por eso que esta encuesta pues representa una buena oportunidad para que las autoridades locales, sobre todo las municipales, que atienden este tipo de problemáticas, es importante para la prevención. Y así también pues están los elementos relacionados con la propia percepción que tiene la población acerca del desempeño de las policías, por ejemplo, las autoridades de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal, y sobre todo para estas a nivel municipal, estatal, pues la encuesta es muy útil para su monitoreo. Yo creo que deberíamos poner más énfasis, y las autoridades en general deberían poner más atención a este tema de cómo mejorar la convivencia y bueno, pues por supuesto los vecinos, para reducir la conflictividad. No me había percatado que el ruido fuera un problema tan extraordinariamente fuerte. El tema de la basura lo había ubicado, problemas de estacionamiento, problemas relacionados con animales domésticos, y luego ya vienen chismes y malos entendidos, que forma parte más de la anécdota, pero pues quizá un llamado a ser un poquito más civilizados los vecinos. Pues lo que podemos hacer es contribuir a tener una mejor convivencia, Óscar, para tener una comunidad más segura, menos estresada. Sí, así es, pues en marzo era 32.5%, la población que había reportado al menos un conflicto, enfrentamiento en su vida cotidiana en ese trimestre, y para este junio tenemos 36%, entonces sí ha habido un incremento que no es el más alto. Históricamente lo llegamos a tener en casi 44% en el 2018. Bien. Oye, te retengo 2 minutitos más, está interesante este tema de los vecinos, el tema de las problemáticas más importantes en ciudades. ¿Los baches siguen siendo el rey de los problemas? Sí, es lo que más se reporta por parte de la población, 78% lo reporta, baches en calles y avenidas a junio de este año, fallas y fugas en el suministro de agua potable, en segundo lugar con 61%, y tiene un incremento muy importante respecto a marzo, donde era 53%, entonces
aquí se incrementó de manera relevante. Después alumbrado público insuficiente, 58%, la delincuencia en general, 58%, que es el tema principal de esta encuesta. Pero así vienen otros, ¿no? Coladeras tapadas por acumulación de desechos, que también tiene un incremento, también por la temporada de lluvias, embotellamientos frecuentes, 48%, parques y jardines descuidados, 42.3%, servicio de transporte público deficiente, 40%, y tenemos otros más, pero también en dónde se ubica más esto, ¿no? Tenemos Magdalena Contreras, Campeche y Veracruz, donde pues el 99% de la población reporta que hay algún tipo de problema. En el caso de baches y avenidas, Ciudad Obregón, Naucalpan y Hermosillo son los primeros, más de 90% cada uno de ellos. Fallas y fugas en el suministro de agua potable, Ciudad Victoria, Hermosillo y Chilpancingo, también son los primeros, más de 90% en estas tres ciudades de la población que lo reporta. Alumbrado público insuficiente, Tapachula, Chetumal, Acapulco, también solo Acapulco 78%, Chetumal 82%, Tapachula 92%. Entonces, como vemos, bueno, con esto que relato, cada uno de estos indicadores pues los que pueden ubicar a las ciudades. Y también la efectividad del gobierno. Creo que este es un elemento importante, Leonardo. Nuevo Laredo es donde la mayor percepción de efectividad por parte de la población para atender las problemáticas. Tenemos 67.6%, después Apodaca de Nuevo León con 57% y Tampico con 50% de la población que considera que es efectivo su gobierno para atender de la ciudad, para atender sus problemas. Pues qué interesante, Óscar, pues por supuesto muy agradecido contigo, como siempre. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, y toda esta información la pueden encontrar en la página de INEGI. Hay un boletín de prensa, una presentación ejecutiva, tabulados, base de datos, cuestionarios y todo lo necesario para que puedan aprovechar esta información. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, pues ahí lo tiene Óscar Jaime, es el director general de estadísticas del INEGI. Ahí está la radiografía, mucho que exigirle al gobierno, ahí está la brecha de género, que a mí me resulta muy preocupante. Ahí está el llamado a las autoridades locales, podrían ayudar muchísimo si atienden pues temas como suministro de agua potable, alumbrado público, el tema de los baches, mucho podrían, y los ciudadanos que nos creemos ejemplares, pues nuestros vecinos dicen, oiga, y su ruidito, su musiquita y su todo lo demás, ojo con ese tema. O sea, el manual del buen ciudadano, del exigente, es no tire basura ahí donde no debe haber, no tiene por qué estacionar su coche, aunque usted se sienta particularmente soñado, en donde no está permitido. Genera eso un problema muy serio. Problemas relacionados con animales domésticos. En el cuarto lugar, nadie tiene por qué aguantar a su mascotita, digo, es suya, aguántela en su casa y póngale bozal si es necesario. Y bueno, chismes y malos entendidos, mejor ya no me meto. Molestia por borrachos o drogadictos, fíjese, aparece mucho menos que el tema del ruido. Por cierto, hablando del ruido, antes de ir con Edna Jaime, hoy leí un artículo fantástico de Guillermo Sheridan, a quien le mando un respetuoso saludo desde aquí. Sé que lo invitaron a comer a un restaurante, él da el nombre, yo lo omito, donde dice, pues no pude hablar porque te ponen el chun, tata chun. Yo no sé de dónde sacaron esto de que ir a los restaurantes supone que te pongan música a todo volumen. Alguna vez pregunté, oiga, ¿y por qué hacen eso? Dice, porque es política del restaurante. Digo, oiga, yo soy analista político y nunca he visto que eso tenga que ver con la política, el tener la música a todo volumen, pero me hizo mucha gracia, no me he dado cuenta que el ruido, ahora con esta encuesta y con el artículo de Sheridan, era un problema, sí, que genera severos asuntos de convivencia. En fin, voy ahora contigo, Edna Jaime, te saludo, qué gusto verte en México. ¿Cómo estás? Leonardo, pues a mí también me da mucho gusto verte en México, de decirle al auditorio que nos invitaron a los dos a la edición 2022 de los encuentros económicos que organiza el Círculo de Economistas en Francia. El Círculo de Economistas es un think tank que pues, congrega a más de 30 economistas muy destacados en Francia, en distintas universidades, en la academia, pero no necesariamente, o no nada más. Entonces, pues allá me encontré al doctor Curcio, participó en una mesa interesantísima sobre libertad de expresión, medios, el conocimiento experto.
Pues los invito a que consulten la página de internet para que vean ahí la ponencia del doctor Cusio. Muchas gracias. Pero platícanos de la tuya, mi querida Edna. Platico de la mía. La mesa a la que me invitaron, súper importante, Leonardo. Creo que está en el fondo de las soluciones o de los problemas. Depende de qué lado de la moneda queramos ver, de los temas desafiantes de nuestro momento. Y tiene que ver con impuestos y con democracia. La verdad es que si queremos estados potentes, Leonardo querido, que cambien el statu quo, creo que ese es el mensaje más importante de nuestra mesa. Estamos bien atorados en un statu quo de desigualdad, de brechas que se abren, de desencanto con la democracia. Y eso tiene que ver con gobiernos que no están dando los resultados que están esperando los ciudadanos de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos darles más dinero para que hagan más las cosas? Y si obtienen más recursos a través de la tributación, ¿a qué están obligados? Y esto es bien importante, Leonardo. Entonces, hubo en la mesa la participación, había un ministro del gabinete del presidente Macron, había alguien que representaba una empresa muy grande y que, por supuesto, ahí está puesta la mirada de dónde puede venir más recaudación. Había quien habla de encuestas para ver cuál es la percepción de la gente. Y entonces, Leonardo, a mí me tocó hablar de México. Entonces, los argumentos que planteé es, México es una economía grande. México pertenece a la OCDE, es parte del G20. Y sin embargo, si vemos nuestra recaudación está muy por debajo del 35% el promedio que recaudan los países de la OCDE. Nosotros estamos en 18%. Y hemos tenido intentos por recaudar más, hemos tenido reformas fiscales, pero el tema, Leonardo, es que no logramos reconstruir el pacto social que está debajo del pago de impuestos. Entonces, en México, yo les quise explicar, no sé si lo logré, pero les dije algo así como, hacemos como que pagamos impuestos y el gobierno hace como que nos entrega bienes públicos de calidad. Y les expliqué, Leonardo, que la fractura entre democracia e impuestos está rota en el país, esta relación de la fractura, porque no tenemos buena representación. Entonces, no hay manera de reconstruir el pacto social, de que demos nuestro voto de confianza al gobierno de que va a hacer las cosas correctamente, porque no tenemos la debida representación al momento que se toman decisiones de gasto público. Entonces, estaba el foco de esta mesa centrado en cómo los gobiernos pueden recaudar más, y yo a partir del ejemplo de México plantearles cómo necesitamos también tener una gobernanza del gasto público eficiente para que mayores impuestos puedan redituar a los ciudadanos, para que la recaudación esté vinculada con la representación. Entonces, Leonardo, no pude proyectar la gráfica que hace ratito estaban proyectando, porque pues era un foro más de discusión, no eran PowerPoints ni nada por el estilo, tú lo sabes. Y yo les mostraba la gráfica, me hubiera encantado mostrar esta gráfica, donde esto es lo que el Ejecutivo, el primer trimestre de este año, gastó diferente respecto a lo calendarizado, a lo que aprobó el Congreso, Leonardo. Todas las barras rojas es lo que no se ha gastado. El Congreso aprueba, pero el Ejecutivo ejerce como quiere. Y no sabemos si estos subejercicios tan importantes van a continuar a lo largo del año. Entonces, ¿dónde está la relación entre representación y recaudación de impuestos cuando el Ejecutivo puede hacer lo que quiere? Esta gráfica me gusta porque podemos ver un gasto muy importante, 54% gastó de más en el primer trimestre la Secretaría de Gobernación, la CENER casi un 100% más de lo que tenía calendarizado en el primer trimestre, bienestar casi 50% más en el primer trimestre, y pues ves la lógica, hay una lógica política, hay una prioridad del presidente que está obsesionada con el petróleo, pero también ves la lógica política
del incremento de bienestar, 50% más de lo programado en el primer trimestre, Leonardo, y después ver rubros bien importantes que tienen subejercicios brutales, casi 40% en el Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, Comisión de Derechos Humanos, los órganos autónomos, el Poder Judicial 35% menos, Leonardo, el INAI 27% menos, la Fiscalía, estamos en problemas, casi 36% menos. Entonces, increíble. Pues ahí están las cifras y estamos efectivamente viendo ahí la gráfica que creo que es absolutamente reveladora. Pues tienes toda la razón, mi querida Edna. Lamentablemente tenemos que ir a pausa. Te agradezco mucho tu comentario. Gracias. Y nos escuchamos la semana próxima. Que estés muy bien, Leonardo. Igual Edna Jaime, la directora de México Evalúa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Pausa, volvemos. Con la información, fíjense que ayer veía una crónica en El País, una crónica que me estremeció. De hecho, le iba a proponer que escucháramos a Silvio Rodríguez. Supongo que a Silvio Rodríguez le dará vergüenza, igual que a todo mundo, lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Él decía que le dolía el águila. ¿Se acuerda usted de la canción Urgente para Nicaragua? Ya no nos da tiempo, efectivamente, de ponérsela, pero cuando veo la situación que viven los presos políticos, estoy hablando de una de las mujeres que estuvo estuvo en la toma de Managua en 1979, está ahora en este caso dice languideciendo en una mazmorra. Leo la crónica de Wilfredo Miranda, dice: la comandante 2 resiste en la peor mazmorra de Daniel Ortega. Dora María Telles, la antigua heroína sandinista, sobrevive demacrada y en la oscuridad de la prisión del Chipote, mientras Ortega celebra el aniversario de la revolución con sus antiguos compañeros de armas. Y yo pensaba, no se lo digo de otra manera, si a Silvio Rodríguez no le darían ganas de decir: oiga, pues esa canción que escribí, ya no, simple y llanamente no la puedo volver a cantar. No la puedo volver a cantar porque pues eso en lo que creíamos en 79 se ha convertido en esta dictadura espantosa. Y a todos aquellos que siguen defendiendo esta Nicaragua desde el gobierno de México, yo les planteo que, por ejemplo, no sé, en algún momento digan: oye, yo sigo defendiendo esto, o sea, puedo defender un régimen en el cual a la comandante 2 la tienen en una mazmorra. Simple y llanamente me parece que no se sostiene. Y bueno, le comento así a título absolutamente personal que he estado viendo, como muchas personas, la última serie, la última temporada de Borgen, y cuando el hijo le dice a la madre, no a Birgit, le dice a Brigitte, le dice: mamá, tú también has hecho esto. Yo pregunto a todos los poderosos de este país, ¿se atreven a defender también por razones de, yo no sé si inercia interpretativa, el que el comandante Ortega haga esto? O sea, ¿no les da vergüenza defender a esos y decir que hay que incluir esos regímenes en vez de usar toda la creatividad política para democratizarlos, la autoridad de un presidente democrático, en este caso López Obrador, para decir: a ver, Ortega, esto es intolerable, o sea, no puede estar ocurriendo esto? Y de izquierdista a izquierdista te lo digo, pero parece que hoy, pues por defender, se han petrificado muchos de ellos. Ahí está la crónica de esta mujer que languidece en la mazmorra. Saludo ahora y le agradezco muchísimo el tiempo al doctor Ortiz Mena. Él es vicepresidente de Albright y Stonebridge Group y es además pues un distinguido académico. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, un gusto saludarte y a tu auditorio. Oye, cuéntanos una cosa. Veo ahora que Estados Unidos podría activar, por los conflictos de interpretación que ha habido con los temas energéticos, los mecanismos de resolución del TEMEC. Pero en términos más amplios, ¿cómo estás viendo la relación económica entre los dos países? Te pongo dos elementos de entrada. Escuchaba a Carlos Slim después de la reunión del CEO Dialogue diciendo: no estamos aprovechando al 100% el TEMEC. Tú este tema lo conoces muy bien. Y por otro lado, pues hay esta sensación de que finalmente se está trabando el asunto de la certeza jurídica, particularmente en estos temas que tienen que ver con energías limpias. ¿Cómo sientes tú la región? ¿Hacia dónde se está moviendo, Antonio? Mira, Leonardo, yo coincido con el ingeniero Slim en el sentido que no se está aprovechando cabalmente el TEMEC. Si me permites esta expresión, tenemos la mesa puesta.
hay un conflicto de larga data y profundo, un choque geopolítico entre China y Estados Unidos, que ha orillado a algunas empresas a producir en China para el mercado de China y a producir en otras regiones para otros mercados, por ejemplo, que produzcan en México o Estados Unidos o Canadá para la región de América del Norte. A esto súmale el tema de la pandemia, el COVID-19 y la interrupción de las cadenas de suministros, una segunda fuerza que te orilla a relocalizar la producción. Y el tercer factor tiene que ver con el cambio climático. Hay creciente presión de consumidores, de inversionistas, por reducir la huella de carbono en el proceso productivo. Y en la medida en que tú produzcas cerca del destino final del bien que produzcas, pues vas a tener menor huella de carbono. Entonces tenemos la parte de China, la parte del COVID y la parte del cambio climático, por no decir además interrupciones derivadas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces la mesa está puesta, tenemos el instrumento que es el TEMEC, y yo creo que está francamente mal aprovechado, sobre todo a la luz de estas circunstancias, Leonardo. Oye, el que siga habiendo efectivamente, bueno, ha habido una renegociación del TEMEC y está, bueno, pues con todas estas imperfecciones que tú describes, pero que siga habiendo un desacuerdo de fondo en un tema tan sensible como la energía, ¿qué opinión te merece? Mira, yo creo que esto es ejemplo de otros desacuerdos. Para los que siguen estos temas quizá habrán notado que también hay un acendrado nacionalismo en Estados Unidos, nacionalismo económico, por lo cual Canadá y México solicitaron el establecimiento de un panel para determinar cuáles son las reglas de origen, las reglas que rigen si los productos de automotrices y las autopartes pueden circular libres de arancel en la región. Entonces, aquí yo creo que hay una visión regional muy débil, prevalecen visiones nacionales, el caso automotriz para Estados Unidos, y en el caso de México es claramente el tema de la energía. A mí me preocupa de sobremanera el tema de la energía porque en primer lugar refleja incertidumbre jurídica para las inversiones en México. Para que este acuerdo funcione tiene que haber confianza. Si no hay confianza, no sirve. Y el cumplir con la ley, el ser predecible, el ser transparente ayuda a abonar confianza. Entonces el problema de que no hay gran confianza derivado de acciones en materia de energía. En segundo lugar, Leonardo, si no hay suficiente inversión en energía, nuestro país no va a tener suficientes fuentes de energía limpia, confiables, es decir, sin apagones y a precios competitivos, para surtir a todo el proceso de manufactura que se puede relocalizar en nuestro país. Es decir, tenemos un problema de insuficiente generación de energía y de insuficiente energía del tipo que quieren consumir las empresas que queremos atraer. Entonces es un gran problema que yo creo que si no se resuelve de fondo, va a implicar de desaprovechar no solo el TEMEC, sino esta ventana de oportunidad que tenemos. Dices tú la confianza, y yo supongo que para que una economía funcione debe haber fluidez. Uno ve en los últimos tiempos mucho diálogo político, y está bien que Salazar, que Kerry vayan a Palacio Nacional, que el presidente vaya y se reúna con Biden y con integrantes de su gobierno, pero todo parece como muy apretado, ¿no? Y al mismo tiempo, por la mitad de cosas están en tribunales, y uno dice, bueno, pues sí, está bien el diálogo político para desatascar la problemática, y está bien que haya tribunales para resolver conflictos, pero parece que vivimos, mi querido Antonio, en un mundo enfermo y con canas. Para hacer casi cualquier cosa necesitas acuerdo con el presidente o irte a tribunales. No me parece una buena receta para promover prosperidad. No, y yo creo que aquí se estaría dando un brinco cualitativo, porque ya hay algunas controversias dentro del TEMEC en materia de inversión, pero estas controversias son de diversas empresas en contra del gobierno de México. Si me permites, es caso por caso, empresa por empresa, y así es como lo había intentado abordar el gobierno de Estados Unidos. Si se solicitan consultas de gobierno a gobierno, significa que ya no se va a ver caso por caso, sino es que es un patrón de conducta, un problema general que no se va a resolver caso por caso. Entonces, digamos, yo aquí veo un posible brinco cualitativo si se confirma que
que hay consultas. Y lo segundo, ¿cuánto tiempo va a llevar resolver esto? Esto puede llevar bastante tiempo. No sabemos, es importante decirlo, Leonardo, si esto va a derivar en un panel, porque hay varias instancias que te permiten resolver esto antes de llegar a un panel. Puede haber conciliación, mediación, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente llega un panel, pero si llega un panel, estaríamos hablando de que esto podría estar yéndose hasta finales del próximo año, y luego a ver cuál es la resolución, si se cumple con lo que encuentre el panel. Es decir, esto puede ser un proceso muy tardado, y mientras se siga tardando, va a permanecer la incertidumbre y es difícil que fluya la inversión. Entonces, aunque estén estos mecanismos, si llevan mucho tiempo, pues se ponen en puntos suspensivos las inversiones, Leonardo. Claro. Pues así está el tema. Antonio, te agradezco mucho el tiempo, que me hayas, digamos, aceptado esta entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para ti, para tu auditorio, Leonardo. Y se calienta Campeche. Quiero decirle que el presidente nacional del PRI sube a su Twitter que la gobernadora Laida Sansores, quien hace un momento acaba de subir, más está tuiteando a gusto, dice, se burla hasta de sus brothers, dice Laida Sansores, acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, dice él, manipulado y editado con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores. A mí, insiste él, no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio, lo he dicho, primero muerto antes que ceder ante esta dictadura. Bueno, pues eso es lo que está subiendo efectivamente a su cuenta de Twitter el señor Alejandro Moreno. Laida Sansores, por su parte, dice que impresionante, dice, no tiene respeto por nadie, así se expresa hasta de sus brothers, dice, es una bajeza, todo lo que dice sobre periodistas confirma su frase de que no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Ana Rosa Morales, te saludo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente está transcurriendo en estos momentos el martes del Jaguar. A ver, te me estás yendo. A ver, ¿puedes ubicarte en una posición para que te escuchemos con toda la calidad que la audiencia requiere, por favor? Doctor, buenas noches. Adelante, por favor. Le comentaba, pues recapitulando, hoy habló Laida Sansores San Román precisamente con un audio más, aunque Alejandro Moreno hace alrededor de 2 horas. Bueno, estamos teniendo problemas con el enlace, se hace alrededor de 2 horas, había dicho que obtuvo un amparo en este caso para la divulgación de audios. Bueno, de todas maneras era ilegal, ¿no? Es decir, la obtención de una, en este caso una conversación sin el consentimiento del personaje supone ciertamente una violación, en este caso de la ley. Ahora obtiene en este caso, este amparo en su favor para que se detenga cualquier publicación y difusión. Me permitirá que no haga público ahora mismo el audio para no incurrir en este delito, no digan, oiga, una cosa es que lo haga el audio, la AIDA, y otra cosa es que lo hagan ustedes, entonces no lo voy a difundir, puesto que se supone que el juez dice que hay un amparo, se detenga cualquier publicación y difusión de audios obtenidos de manera ilegal. Así es que esto está ocurriendo en Campeche. Vamos a ver si tenemos suerte ya de enlazarnos con nuestra corresponsal Ana Rosa. Adelante. Doctor, buenas noches. Le comentaba hace un momento, pues sí presentó audio Laida Sansores San Román, a pesar de que hace 2 horas Alejandro Moreno Cárdenas señalaba que ya estaba amparado, que no debía haber ninguna difusión de estos audios. Y no solamente presentó un audio Laida Sansores, sino también adelantó que tiene más de 43,000 mensajes de teléfono celular, estos WhatsApp, de pláticas de Alejandro Moreno Cárdenas entre algunos personajes, el gobernador del Estado de México, también con su asesor, el cubano Vladimir de la Torre, e incluso hizo referencia también a estas presuntas fotografías que ella dice tener, que fue encontrada en un teléfono celular, presuntamente de Alejandro Moreno Cárdenas, con legisladoras, en las que ella señala que no solamente hay fotografías, sino también algunos de estos mensajes. Pero vamos a escuchar parte de este audio
con palabras altisonantes. Oye, pero no incurrimos en delito, el juez determinó que no lo, efectivamente, se podía difundir, así es que te pido, de todas maneras, ya nos imaginamos el tonito de Alejandro Moreno. Sí, se dijo, está amparado Alejandro Moreno Cárdenas, pero ¿qué dijo Laida Sansores San Román? Que ella iba a presentar ese audio y que no solamente tiene audios, sino también mensajes de WhatsApp, doctor. Ya. Oye, pues así está el tema y sigue pues la guerra política allá en Campeche. ¿Algún apunte más? Pues déjeme decirle también, doctor, que dentro de estos mensajes que está señalando Laida Sansores San Román, no solamente difundió un audio, sino además hizo una recapitulación desde que inició con estos, hace 9, 10 semanas aproximadamente, de esos mensajes que cada martes ha estado mostrando del presidente del PRI nacional y exgobernador de Campeche. Ya, pues muy bien, gracias por el reporte y sigue la mata dando, gracias Ana Rosa Morales, en este caso, bueno, pues Alejandro Moreno seguirá reaccionando, pero el golpeteo en contra de su persona es enorme. Ayer platicábamos con el otro, Alejandro Moreno, el director de encuestas de El Financiero, y demostraba que la alianza, la coalición opositora ha perdido 5 puntos en intención de voto, porque al escucharlo, pues francamente es muy difícil, pues creer que es un político diferente, ¿no? Por supuesto, para Morena sigue siendo una garantía de supervivencia. Mientras tengan a un dirigente del PRI así, pues seguirá hundiéndose el PRI, ¿no? ¿Quién va a creer que es un partido que se renueva? Por un lado tienes a gobernadores que le entregan la plaza al presidente, uno de ellos el de Campeche, que ahora es embajador ni más ni menos que en la República Dominicana. Ahí tiene usted a Fayad, ahí tiene usted al embajador en Madrid, a la cónsul en Barcelona, al gobernador de Oaxaca, que ahora aparece en muchos anuncios de la revista, algunas de la revista Líderes, lo ve uno por todas partes, o sea, en plenitud, ¿no? Y por otro lado, pues ves en este caso a Alejandro Moreno diciendo que está resistiendo, y uno dice, está resistiendo usted, pero sus gobernadores no necesariamente, y como le decía, pues reestructura su equipo con gobernadores de otra época que decía, pues a mí me sorprende, ¿no? Que prácticamente sin ninguna densidad política aparecen algunos de ellos, y van pues diciendo que van a reforzar la postura de ON en este caso político, que lo que debería hacer en este, digo yo, es renunciar a su cargo y decir, me voy a ir a defender a otra pista. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Buenas noches. Una juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso a 10 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Ellos fueron vinculados por 6 delitos que les había imputado el Ministerio Público luego de la balacera que se registrara el martes de la semana pasada en la zona de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan. También, de esta manera, la impartidora de justicia continuó precisamente con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y dio 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, se declinó competencia por los delitos federales a un juez especializado, con lo que, de esta manera, los delitos por portación de arma de fuego y contra la salud estarán en manos de un juez federal. Doctor, el reporte. Gracias, y le informo también que la Secretaría de Hacienda suspende temporalmente la plataforma Compranet, dice que tiene problemas técnicos, así es que esto es lo que reporta el gobierno, y con esto nos vamos. Cuídese mucho, han subido los contagios y las muertes por coronavirus, usted no quiere formar parte de la estadística, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.